tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En este libro yo he encontrado las respuestas a mis inquietudes. Tranquilidad en la adversidad, la paz en medio de las tristezas. Pero, ¿ha irradiado esa luz? ¿He compartido su poder, la verdad y la vida que hay en él? Cuando lo hago, ¿esa palabra es prosperada o vuelve vacía? En el afán por anunciar la palabra, me encontré un día predicándole a un compañero de trabajo. Mire, a Jesús le preguntaron sobre cuándo volvería, y él les dijo que miraran la higuera, que cuando su rama está tierna anuncia el verano. Así también todas las señales que le comentaba serían la señal que él estaba pronto a volver. Y todas esas señales ya están cumplidas. Así dicen. ¿Cuándo va a dar el paso, colega? Luego, ya me llegará mi tiempo. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Dice la Biblia que si hoy escuchamos su voz, no debemos endurecer nuestro corazón. A ver, colega, ¿puedo ser sincero con usted? Por supuesto, dígame. Mire, hoy se levanta una piedra y aparecen cristianos. Hay evangélicos por todos lados, incluso autoridades, alcaldes, hasta en el Congreso, diputados, senadores, pero el país cada día está peor y debería ser lo contrario, habiendo tanto creyente, ¿no cree usted? Por lo mismo me cuesta creer. Yo imagino con lo poco que he visto en las películas de Jesús, que Él transformaba el mundo para bien. Y eso, ¿por qué no sucede? Si supuestamente todos dicen ser seguidores de Jesús. Es que muchos son los llamados y pocos los escogidos por Luchito. Jesús utilizó las semillas para graficar que no siempre la palabra hace vida en el corazón. ¿Tienes una cita bíblica para todo? Y le buscas el acomodo para tu argumento siempre, pero ¿sabes qué? Eso no es suficiente para mí. La realidad no se arregla leyendo un libro. Yo cuando iba al colegio tenía un compañero evangélico. ¿Sabe qué hacía él? ¿Le predicaba? Ojalá me hubiese predicado. Me tenía de membrillo colegial. Me pegaba día por medio y los días que no me pegaba, se reía de mí. De ahí en más, nunca quise saber nada del evangelio. Qué pena, Luchito. Ya, colega, sigamos trabajando mejor. ¿Qué se puede decir ante tamaño argumento? ¿Cómo sacar una piedra de tropiezo que fue puesta en el camino de un niño? Las respuestas que damos usando la Biblia son las respuestas que Dios quiere que demos. ¿O solo buscamos tranquilizar nuestra propia conciencia? Lleno de interrogantes que afligían mi alma, llegué a casa después de esa jornada laboral. Hoy pasé la vergüenza de mi vida. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Quería invitar a mi compañero a la iglesia para el día de la Biblia y le empiezo a contar sobre las señales que ya están cumplidas. ¿Conocía mejor que usted el Apocalipsis? No. Y él me miraba nomás. Yo le empecé a insistir que ya era tiempo, que debía buscar a Dios, y viene y me dice: ¿por qué habiendo tanto cristiano el país cada día está peor? ¿Pero por qué se asombra si el Señor en las parábolas de las 10 vírgenes habla que solo la mitad será arrebatada? Sí, pero es tremendo comprobar que el evangelio de poder sea tan menospreciado. ¿Dónde queda ese poder? Bueno, pero mijito, no toda la semilla cae en buena tierra. Quizás nuestro tiempo Lo mismo es... le dije yo, pero ahí me sacó en cara que mi defensa fuera siempre usando citas bíblicas que pueden tener múltiples interpretaciones, y de ahí habló que durante su infancia el niño que le hacía bullying era evangélico. Eso marcó su vida para siempre. Contra eso no hay argumento que valga. Solo pedirle a Dios
que cure su herida. No logro aquietar mi espíritu. La palabra es la luz que alumbra el lugar oscuro. ¿Cómo es posible que mi compañero asocie el Evangelio con lo más malo y con la peor experiencia de su vida? No puede ser. No podía dejar de pensar en lo que me había dicho mi compañero de trabajo. ¿Es cierto que los evangélicos somos más que hace 50 años? ¿Es verdad que este evangelio que para nosotros ha significado una vida mejor no ha mejorado nuestro país? ¿Es posible que una nación evangelizada mantenga altos niveles de delitos? Quise comprobarlo con mis propios ojos. De un 14% de la población que se declaraba evangélica en 1998, pasamos a un 18% en 2019. Aproximadamente 3.371.400 personas. Casi 3/4 de la población de Chile es creyente, tomando a los que profesan la fe católica. Si consideramos que el Evangelio debe ser anunciado, podríamos desprender a la luz de los números que nuestro país ya ha sido evangelizado, que de norte a sur se ha escuchado la palabra de Dios. En Juan capítulo 14 versículo 27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Pero según el último informe de la OEA sobre consumo de drogas en las Américas de 2019, el consumo de alcohol en Chile pasó de un 40% en 1994 a un 46% en 2016, aumentando más de un 9% en las mujeres, pasando de un 30% a un 39%. El país con mayor consumo de marihuana, con un 14,5%. Chile lidera en el consumo de tranquilizantes sin prescripción médica entre los jóvenes. Durante las 2 últimas décadas se han creado 3.819 iglesias, casi 200 por cada año. Nos encontramos que la Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Mientras tanto, en Chile ocurre un femicidio cada semana, 52 femicidios en promedio en el año. Un principio que se mantiene en los estatutos de muchas de estas iglesias creadas, con cambios leves en algunas palabras, es que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, la única autoridad doctrinal, constituye una fuente de enseñanza, corrección y guía de salvación para todos los hombres. Uno de los principios centrales de la Biblia está en Mateo 22, versículo 39. Nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El 40% de las personas que son víctimas de algún delito en Chile conocen a quien les ataca. Un senador y 3 diputados se declaran evangélicos en el actual Parlamento. En las elecciones municipales de 2016, 5 alcaldes y 24 concejales elegidos declaran profesar la fe evangélica. La Biblia nos dice cómo debe ser el cristiano en relación con el mundo. Nos dice en Mateo capítulo 5 versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz nos está notando. Un 17% de los encuestados por el Centro de Estudios Públicos en el mes de enero de 2020 confía en la Iglesia Evangélica, 8 puntos menos que la misma encuesta del año 2015. Ahí estaban los datos, los fríos números
que confirmaban lo que mi compañero me había dicho, contrastados con lo que este libro santo nos enseña. Finalmente, el crecimiento del mundo evangélico no se nota en un crecimiento espiritual y valórico de nuestro país. Comencé a creer que podíamos como cristianos ser más piedras de tropiezo que samaritanos, que podía haber más fariseos que publicanos. Y aún con el corazón más angustiado, me presenté en oración ante nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, tú conoces todas las cosas, sabes la aflicción que agobia mi corazón. Perdóname, Señor, si por mi causa hoy mi país, mi ciudad, mi barrio, mi calle, mi prójimo, Señor, está peor que antes que te conociera. Perdóname, Señor, por no compartir esa luz, esa paz, esas buenas nuevas como debía haberlo hecho. Es cierto que debo ocuparme en mi salvación con temor y temblor, pero también quiero que todos puedan conocerte, mi Dios. Pero ¿cómo predicarle a un mundo que no cree en quienes te anunciamos? Señor, yo sé que es tu voluntad la que cambia el corazón del hombre, es tu poder, es tu espíritu el que convence de pecado. ¡Oh, mi Dios! Pero, ¿por qué, Señor? Si somos tantos, miles, millones que creemos en ti, el mundo aún sigue en tinieblas. Cuando tu palabra, esa que alumbra como antorcha en lugar oscuro, ha llegado a cada rincón de nuestro país. Hermanos, nosotros somos cabeza y no cola, así que a usted Dios lo pondrá en alto. ¿No ve que usted es su hijo? Lucas capítulo 10, versículo 26. Muchas veces decimos lo que no vivimos lo que no pensamos y pensamos lo que no decimos. Romanos capítulo 10, versículos 17. Tengamos la Biblia siempre abierta en nuestras casas, hermanos, en el Salmo 91, y demos 7 vueltas antes de acostarnos. Marcos capítulo 7, versículos 7 al 9. Ahí los quiero ver, cuando yo esté en el cielo y ustedes estén quemando como teas ardientes en el infierno. Romanos capítulo 13, versículo 2. Su palabra retumbó en mis oídos y me levanté para ver dónde Dios me había hablado. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículos 7 al 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Los escribas en el antiguo Israel eran quienes se encargaban de estudiar la ley, de transcribirla, de escribir comentarios de esta. Pero con el tiempo empezaron a ir más allá de la interpretación y añadieron muchas tradiciones humanas. Se llegó al punto en que las regulaciones y tradiciones añadidas a la ley por los escribas eran más importantes que la propia ley. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la palabra estaba lejos del pueblo, porque no estaba en los corazones de quienes debían enseñarla. Cabe hacernos hoy nosotros la pregunta, mis amados hermanos: ¿estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿Cuántas tradiciones estamos predicando como doctrina? ¿Es tan delgada la línea que muchas veces echamos mano de las experiencias de vida, más que al mensaje que Dios nos tiene por medio de su palabra?
Y esta experiencia de vida adquiere mayor protagonismo que el mensaje del Señor. La oscuridad a la que llevaron al pueblo de Dios los escribas terminaron por hacer invisible a los ojos de todo el pueblo el Hijo de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, resulta paradójico que la mayoría de las iglesias que se están creando en nuestro país ponen dentro de sus estatutos que creen que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Pero la luz que produce este libro no se está notando. No se está notando, mis amados hermanos. ¿Por qué? Bueno, según los datos que le he ido compartiendo. Supongamos que tenemos acceso directo a la Biblia, que no solo está en nuestros estatutos, que su lectura está libre de tradiciones humanas, pero estamos teniendo comprensión y entendimiento de lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué leemos o interpretamos cuando estudiamos este santo libro? Jesús le preguntó a un intérprete de la ley, allí en Lucas capítulo 10, versículo 26. ¿Cómo lees? ¿Estamos entendiendo el texto y su contexto? ¿O nos quedamos con el versículo como si fuera una isla y no siendo parte de un texto completo? Hagamos el ejercicio, tomemos un ejemplo muy hermoso, un versículo muy hermoso de la palabra del Señor, Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Un versículo que ha abierto la puerta para muchos a Jesús, pero que sacado de contexto puede ser usado para convertir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en una mantra, donde solo hace falta una declaración, dicen aquellos que buscan acumular fieles y número a sus congregaciones. Pero es Dios quien salva. No es mi declaración, no es mi oración, porque en mis palabras no hay poder. Es Dios quien produce el querer como el hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Lo otro que se deja de lado es el cambio de vida. Como si bastara con decir, yo creo en Jesús como mi Salvador. Pero sin frutos dignos de arrepentimiento y sin precisar que eso significa ser un cristiano, un seguidor de Cristo. Bendito sea el Señor. El Evangelio que Jesús nos trazó es un camino. Si hay fe en esa confesión, ésta dará frutos. Alabado sea el nombre del Señor. En los capítulos posteriores de Romanos, específicamente allí en el capítulo 12, Pablo nos habla acerca de cómo debe ser un cristiano convertido. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, etc. Ese es el camino de fe. Ser un seguidor de Cristo. Por lo tanto, ¿estamos escuchando y comprendiendo la palabra de Dios? La fe viene por el oír. El oír palabra de Dios. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bendito sea el nombre del Señor. En la encuesta sobre religión que hace el Centro de Estudios Públicos del año 2018,
Solo un 72% de los encuestados con denominación religiosa, es decir, que asisten regularmente a una iglesia, creían en la vida después de la muerte. Solo un 81% en el cielo. Un 67% en el infierno y solo un 82% en los milagros religiosos. Estamos hablando de personas que asisten regularmente a una iglesia, donde se lee y se exhorta este santo libro, que no creen necesariamente en lo fundamental de la fe. La pregunta es, ¿qué palabra están recibiendo? ¿Qué se está predicando en las iglesias? ¿Creemos realmente que este libro es inspirado por Dios? El poder de este libro penetra hasta partir el alma, el espíritu, coyunturas, tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nos enfrentamos a decisiones importantes en la vida, ¿manifestamos nuestra fe acudiendo a este santo libro? ¿Acudimos verdaderamente a él? ¿O al consejo de un amigo? ¿O lo que nuestro sentido común nos dice que debemos hacer? Si hay algo que destacar de nuestros hermanos antiguos, era que creían en la palabra. Muchos de nosotros sabemos que para buscar la respuesta de Dios no sacaban un pan de vida todos los días y se quedaban con el mejor de la semana. No, ellos oraban durante una semana y el día que iban a pedir palabra al Señor lo hacían después de un ayuno. Y al entregarlo de rodillas a los pies de Cristo, pedían que Dios les hablara. Y recién allí abrían sus Biblias y el Señor les respondía. Y la respuesta bíblica era la que los guiaba. Bendito sea el nombre del Señor. Fue así como predicaron a Cristo, con sus acciones. Como Pablo en la cárcel de Filipos. Sus vecinos veían el cambio de vida y pedían conocer de Jesús. Mis amados hermanos, la mejor predicación es y será siempre con el ejemplo. Quizás más de alguno aún no se siente interpelado. Más de alguno dirá, esto en mi iglesia no pasa. Aquí sí hablamos del infierno, aquí sí hablamos del cielo, del pecado, de la santidad. Pero mi amado hermano, déjeme decirle el dato más doloroso. En el año 2018, en el censo que hace el Ministerio Carcelario, encontraron 109 hijos de la promesa. 109 personas que han escuchado el mensaje una y otra vez en nuestras iglesias y hogares. Y ahora están en la cárcel. Finalmente, nosotros también estamos fallando. Puede que tengamos la Biblia, que a diario la escuchemos, que la comprendamos, incluso que tengamos la fe. Pero no nos olvidemos que hay algo más importante aún, y es el amor. Su palabra dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, mis amados hermanos, que los jóvenes de mi país pierdan su vida en las drogas me dará lo mismo.
Si no tengo amor, las muertes de las mujeres en manos de sus parejas me seguirá dejando indiferente. Si no tengo amor, los que mueren a diario en pecado seguirán no afectando mi dormir. Volvamos al Evangelio del Señor. Volvamos al Evangelio de Cristo. Amar a nuestro Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos y veremos la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Luchito, compañero de trabajo, si me estás viendo en esta hora, tú que me hablaste de que desconfiabas del Evangelio por lo que habías visto, por lo que habías vivido, debes saber que este libro se resume en una historia, una sola historia que debes escuchar. Que Dios amó a este mundo con un amor inmenso, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. No hay otro evangelio, no hay otra doctrina que el amor de Dios para con el hombre. Dios bendiga a la iglesia. Y a la luz de su palabra, reencontrémonos con la Biblia y con el amor genuino que Dios es y tiene para cada uno de nosotros. Le invito que nos presentemos delante de la presencia del Señor.